Y como dice nuestro hermano pastor, la verdad ahora no nos preocupamos por nada. Bien sabido, hermano, es muy sabido de que todos nosotros vamos a ser salvos siempre y cuando hayamos hecho obras dignas de arrepentimiento. Y claro, dice la Biblia. Pero en esta parte, hermano, solamente quiero tocar un punto muy indispensable, digamos, para todos, tanto para jóvenes y aquellos que tenemos aún nuestros padres vivos. Les hago una pregunta muy fácil, ya todos lo conocen. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Texto. El primer mandamiento con promesa, sobre todo para los jóvenes. Efesios 5:2. Ahí vamos a ver. Libro de Efesios 5:2. Efesios 5:2. Efesios 5 dice, y andar en amor, como también. Efesios 5:2. 5:2. 5 dice, andar en amor. 6:2, disculpen, 6:2. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bien, hermanos, nosotros para darnos cuenta que somos observadores de la ley de Dios, sábado a sábado nosotros escuchamos el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, y llegamos al octavo mandamiento, donde dice que debemos honrar a nuestros padres. Y en Efesios, el apóstol Pablo nos hace entender, nos hace ver muy claro. Y nosotros nos debemos dar cuenta que si nosotros queremos alcanzar esa promesa que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer es honrar a nuestros padres. ¿Ven? Eso es lo principal. Claro que no dejando, como dice nuestro Señor Jesucristo, el segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Este es el primer y grande mandamiento, también dice. ¿Ven? Pero nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, tenemos que tener en cuenta que gracias a nuestros padres es que nosotros estamos acá en pie, sin dejar de lado también, claro, la benevolencia de Dios. ¿Ven? Porque si no hubiera sido por nuestros padres, nosotros no hubiéramos estado acá en la tierra. Y gracias a nuestro Dios, que Él nos ha encaminado para conocer la ley real, la ley de justicia, la ley de la libertad. Como dice el apóstol Pablo, ya nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros somos llamados a ser libres. ¿Para qué? Para servir al Señor en carne y en espíritu. ¿Bien? Pero hermanos, hay una historia muy bonita de los hermanos macabeos. No sé si ustedes han leído la Biblia católica. El gran martirio y el gran sufrimiento que pasaron 7 hermanos con su madre juntos. Es una historia muy bonita, ejemplar para todos nosotros. En aquellos tiempos del rey Nabucodonosor, en aquellos tiempos aquel rey que quería hacer pecar a los hijos de Dios, y eran 7 hermanos a los cuales lo querían hacer comer la carne del cerdo, que era prohibido por la ley.
¿Ve? Y eso, hermanos, es muy ejemplar para nosotros. Lo torturaron hasta eliminarlos a los 7 hermanos junto a su madre. Pero gracias al poder de Dios, al Espíritu de Dios y al temor que habían puesto delante de Dios, ellos nunca quebrantaron la ley de Dios. Y no se sometieron tampoco al rey, hermanos. Esa era la fuerza espiritual que ellos tenían. Vamos a ver unos pequeños alcances en el libro de los Macabeos, en la Biblia católica. Internet. Segundo Macabeos capítulo 7, a partir del 7, a partir del 1. Yo voy a pasar lectura, hermano, ¿verdad? También arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar con nervios de buey, a que comieran carne de cerdo, prohibida por la ley. Eso ya nosotros hemos visto también, nuestro hermano pastor nos ha hecho ver los animales prohibidos que no debemos comer. Y en eso está la carne de cerdo. Pero en aquellos tiempos, aquel rey quiso hacer pecar para ver si se doblegaba y a ver si tenían en poco el temor a Dios. Pero gracias a Dios, hermano, y a su madre sobre todo, que no flaquearon en la fe. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quiere preguntarnos y saber? ¿Estamos prontos a morir antes que a quebrantar la ley de nuestros antepasados? Imagínense, hermano, miren. Es un gran ejemplo para nosotros, como observadores de la ley. Ellos no temieron a las amenazas del rey. No les importaba lo que le hagan, lo azoten o lo que sea. Ellos, su fe estaba muy fundada en Dios. Y dice, el rey se enfureció e hizo poner al fuego ollas y sartenes. Miren, hermanos. Cuando estuvieron ardientes, ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos. El rey enfurecido porque le contestó el mayor de todos, porque le dijo que nosotros no vamos a quebrantar la ley de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Mandó que calentaran las sartenes, las ollas, en aceite hirviendo. ¿Para qué? Para que comiencen a torturarlos a cada uno. Al primero le cortaron la lengua porque había blasfemado, había hablado en nombre de todos. Le arrancaron la piel de la cabeza y le cortaron pies y manos a la vista de sus hermanos y de su madre. Y hermano, y va a acontecer también en estos tiempos. Va a acontecer en estos tiempos, como dice el libro de Isaías, que muchos dice comerán a sus hijos y a sus hijas en el cerco con el que Dios nos va a jurar en aquellos tiempos. Cuando se acerquen los 7 años de hambre, no hay en la tierra nada que comer. Dice que algunos se esconderán. ¿Para qué? Para que los otros, o sea, los otros hermanos, los otros israelitas que están por ahí, no le quiten la presa. ¿Y cuál será su presa? Sus mismos hijos. Eso está en la Biblia, está en Isaías. Dice que cada uno comerá a sus hijos y a sus hijas. Y no contento con eso, dice cada uno empezará con su brazo derecho y tendrá con su brazo izquierdo. ¿Ve? Entonces, es así como estamos viendo, hermanos, está lo ejemplar que va a acontecer
padecer en estos días también, con los 7 años de hambre. Ahora dice, cuando estuvo completamente mutilado quiere decir ya destrozado, ya estaba hecho en partes, descuartizado. Dice, el rey ordenó que, estando todavía vivo, lo acercaran al fuego y lo echaran en una sartén, mientras el vapor de la sartén se esparcía a lo lejos. Los otros se daban valor mutuamente y con la madre para morir con valentía. Miren, hermanos, no les importaba a ellos lo que estaban viendo, sino que al contrario, entre ellos, entre los hermanos y su madre, se daban aliento, se esforzaban más por tener el temor a Dios. ¿Ve? Ahora dice, y decían, miren lo que decían ellos: el Señor Dios todo lo ve y en realidad tiene compasión de nosotros, tal como lo anunció Moisés en su cántico. En él dice claramente: el Señor tendrá piedad de sus servidores. ¿Ve? Por eso, hermanos, le digo que nosotros, como observadores de la ley real, Dios va a tener compasión de nosotros, pero cuando le sirvamos como debe ser, como Dios demanda. De lo contrario, como dice el hermano pastor, venimos de sábado en sábado, estamos sentados, nos vamos a casa, igualito como cualquier día, a esperar el otro sábado. ¿Y qué cosa hemos hecho delante de Dios? ¿Cuáles son esas obras para presentar delante de Dios el día en que Dios demande a cada uno de nosotros todos nuestros hechos, todas nuestras obras? No hay nada. ¿Ve? Entonces, por eso dice bien claro, uno de ellos dice que Él todo lo ve y Él va a tener misericordia de todo lo que le sigue. Ahora, hermano, pues siguiendo. Cuando el primero dejó de este mundo la vida, trajeron al suplicio al segundo. Después de haberle arrancado la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaron: ¿qué prefieres comer? ¿Carne de cerdo o ser torturado en todo tu cuerpo? Hermanos, digamos, por decir, ¿qué tal si en este momento viniera alguien que nos obligara, que digamos, viniera con una porción de carne de cerdo y nos obligara a comer? ¿Qué diríamos en ese momento si tenemos saber esta fe abundante de Dios? Al igual como le pregunta al rey a aquel hijo: ¿qué prefieres, comer carne de cerdo o ser torturado en este momento? ¿Estaríamos preparados, hermanos, para contestar? Yo creo que no estaríamos preparados todavía. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todavía estamos flaqueados en la fe, hermanos. Todavía no hay esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos sí conocimiento, tenemos, como dice el dicho, aras del Espíritu. O sea, tenemos, digamos, una milésima de lo que es el Espíritu para que nosotros contestemos de esa manera. Todavía no estamos fortalecidos en sí. Ahora, él contestó en la lengua de sus padres, porque eran israelitas. ¿Qué es lo que le dijo? No comeré. Entonces, por lo cual fue también sometido a la tortura. ¿Ve? Entonces, ahora, en el momento de entregar el último suspiro, dijo: asesino, nos quita la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará, nos dará una vida eterna a nosotros, que morimos por sus leyes. ¿Ve, hermanos? Ellos eran observadores de la ley, temerosos de Dios. Su fe estaba puesta en Dios. A ellos no les importaba nada, porque como dice el apóstol Pablo, él no teme
Pero sí hay que tener miedo al que mata el espíritu. ¿Ve? Eso, hermano, por eso que ellos no tenían temor en nadie, porque su fe estaba fundada en Dios. Ahora, hermanos, después de esto castigaron al tercero. Presentó la lengua tan pronto como se lo mandaron y extendió sus manos con intrepidez. O sea, antes que le pregunten, cuando trajeron al tercer hermano, antes que le pregunten, ya él sacaba la lengua que estaba preparada para que lo corten, sus manos, todo ya, porque ya estaba viendo lo que estaba pasando con sus hermanos, los primeros. Tuvo además el valor de declarar: de Dios he recibido estos miembros, pero por amor a sus leyes los desprecio, y de Dios espero recobrarlos. ¿Ve, hermanos? A él no le importaba nada, porque de Dios recibimos todos, como dice Job: de Dios nacemos desnudos, venimos al mundo desnudo y desnudos vamos. Porque en este tiempo las riquezas, cuando uno muere, no vale nada. Porque cree que porque es rico, cuando le entierren, él va a usar toda su riqueza. Nada, hermano. Cuando un rico y un pobre en la tumba somos iguales. ¿Ve? Pero sí, si tenemos confianza en Dios, como dice la Escritura, nosotros vamos a poder recobrarlo en el día postrero, porque Dios lo promete. Aquellos que somos observadores de la ley, aquellos que tememos a sus leyes. Ahora, una vez muerto se metieron al cuarto a las mismas torturas. A punto de expirar, se expresó así: más vale morir a manos de los hombres y aguardar las promesas de Dios, que me resucitará. Tú, en cambio, no tendrás parte en la resolución para la vida. Eso es lo que le contestó uno de ellos: preferible morir a manos de los hombres, porque sabemos que el día posterior Dios va a resucitar. Pero sin embargo le dijo: en cambio tú no tendrás parte en la resurrección. ¿Por qué? Porque era un hombre malvado que obligaba a quebrantar las leyes de Dios. ¿Ve? Ahora, hermanos, trajeron el segundo, el quinto, y lo torturaron. Pero él, fijando los ojos en el rey, le decía: aunque mortal, tienes la autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Sin embargo, no pienses que nuestra raza está abandonada por Dios. Miren, hermanos, ¿verdad? Sabemos muy bien, hermanos, que nosotros, muertos en el pecado, muertos espiritualmente, Dios nos rescató. Dios nos rescató. ¿Para qué? Para que observemos y seamos partícipes de los bienes venideros delante de Dios. Ahora dice: espera un poco y verás su gran poder cuando te atormente a ti y tus descendientes. Después de esto trajeron al sexto, quien dijo a punto de morir: no te equivoques, en verdad es por causa de nosotros mismos que sufrimos todo esto, porque pecamos contra nuestro propio Dios. Por eso nos han pasado cosas asombrosas. Miren, hermanos, a veces parece que nosotros andamos perfectamente delante de Dios, pero sin embargo hay días que cometemos errores, y esos errores son a veces para muerte para nosotros. En primer lugar, porque quebrantamos la ley de Dios. ¿Ve? Es por eso, hermanos, de que en todo momento, estos hermanos se daban fuerza entre ellos mismos cuando fueron traídos delante del rey.
Ahora, hermano, pero tú no te imaginas que vas a quedar impune después de haber hecho la guerra a Dios. Por encima de todo se debe admirar y recordar a la madre de ellos, que vio morir a sus 7 hijos en el espacio de un día. Lo soportó, sin embargo, e incluso con angustia, por la esperanza que ponía en el Señor, llena de nobles sentimientos. ¿Ve? A ella prácticamente, ella estaba consolada de parte de Dios. No le importaba, hermano, de que todo lo que veía, no le importaba, porque sabía por qué Dios lo hacía. ¿Por qué? Porque en el día venidero, o en el día postrero, en que todos estemos delante de la presencia del Señor, ahí es donde todos tenemos que rendir cuenta. Si hemos hecho cosas buenas, como dice Cristo, todo lo que hemos hecho buenas obras, a la mano derecha, y a los que malas obras, a la mano izquierda. Donde dice el dicho también, que dijo, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Ven? ¿Ves, hermanos? Ahora vamos a ver qué es lo que decía la madre a ellos. ¿Qué es lo que les decía? Animaba a cada uno de ellos en el idioma de sus padres, estimulando con ardor varonil su reflexión de mujer. Les decía, miren lo que les decía, hermanos: no me explico cómo nacieron de mí. No fui yo la que les dio el aliento y la vida. No fui yo la que les ordenó los elementos de su cuerpo. Por eso, el creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les devolverá en su misericordia el aliento y la vida, ya que ustedes los desprecian ahora por amor a sus leyes. Entonces el rey, ¿qué cosa es lo que hizo? Pensó que se burlaba de él y sospechó que eran palabras injuriosas. Mientras el menor seguía con vida, no solo trató de ganarlo con palabras, sino con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres, lo haría su amigo, confiara ellos todos sus cargos. Mi hermano, con esa astucia, con esa viveza, el rey quería ganarlo al último de los hermanos, diciéndole de que le iba a hacer rico, le iba a poner. Ustedes recuerdan a José, de los 12 hermanos, que lo puso como gobernador de Egipto. Así igualito, el rey le estaba ofreciendo a aquel hermano, aquel último de los 7 hermanos. Le quería hacerlo rico, con tal de qué, con la condición de que abandonara las leyes de Dios. ¿Ve? Y sabemos muy bien, hermanos, muchas veces ya nos han explicado nuestros pastores, el que se aparta de la ley de Dios es para condenación. ¿Ve? Por eso dice Cristo: si creéis en mis mandamientos, tenéis vida eterna. San Juan 14:15. De cierto digo, si creéis en mis mandamientos, tenéis vida eterna. Ahora, hermanos, pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey mandó llamar a la madre y le invitó a que aconsejara a su hijo para salvar su vida. Después de pedir por 2 veces el rey, ella aceptó convencer a su hijo. Pero no, hermanos, ella no aceptó, digamos, no le aceptó al rey para que vaya y le aconsejara a su hijo para que coma carne de cerdo. Al contrario, ella aceptó aconsejar a su hijo, más bien para redarguir
y hacerle tener más fe y confianza en Dios. Miren qué es lo que hizo la madre. Se inclinó sobre él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua patria: hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en mi seno y te he amamantado durante 3 años. Te crié y te eduqué hasta el día de hoy. Te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra y a cuanto hay en ella, conozca que de la nada hizo Dios todo esto y también el género humano fue hecho así. No temas a ese verdugo, sino que haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Miren, hermanos, ese aliento que le da la madre, le aconsejó: te tuve 9 meses en vientre, te amamanté por 3 años, te eduqué, te crié. Entonces le dijo: no me pagues de mala manera, más bien al contrario, observa la ley de Dios, sométete a Dios y no des tu brazo a torcer, como que decía. ¿Ven, hermanos? Es así como es un ejemplo, digamos, para nosotros, también como padres que somos, saber conducir a nuestros hijos por el buen camino. Pero para eso, cada uno debe ser ejemplo también. Porque ¿qué pasaría si un padre es borracho, una madre de mala amiga? ¿Qué cosa le va a enseñar a sus hijos? No hay ningún ejemplo para que los hijos sigan sus pasos. ¿Con qué carácter el padre o la madre le va a inculcar buenos caminos, buenos modales? No hay, digamos, ese ejemplo. ¿Ven? Y los hijos hay que saber entender, hay que saber comprender que si nos aconsejan para bien. Por eso se dice en Proverbios: hijo mío, dice, no sigas el camino de los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Son aquellos que están fuera de la ley. Son aquellos que no observan la ley de Dios y caminan de acuerdo a las costumbres del mundo. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre hay que tratar de inculcar a nuestros hijos. Hay que siempre con ejemplos hacerles ver los caminos del Señor. Como dice el Señor, los caminos de Dios no son malos, los caminos de Dios son buenos. Pero como a veces ya estamos viviendo dentro de la sociedad, la cual también hay gente corrompida, y como dice el dicho, lo que los ojos ven, también a veces penetra en la mente, y la mente es lo que maquina todo. ¿Ven, hermanos? Espero de que haya sido un momento de reflexión en este párrafo, en esta historia de los hermanos macabeos, sobre todo que es un ejemplo de reflexión para nosotros. Ver con valentía, tomar la cosa de Dios como debe ser. Aunque quienes hablan están más torcidos que cualquier cosa, pero al menos alguien observe la ley perfecta de Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre hay que seguir los consejos de nuestros hermanos que nos aconsejan, nuestros hermanos pastores que están día a día con nosotros, ya que tenemos este privilegio de que alguien nos aconseje. Hay que tomarle un poco de atención para que así mañana más tarde también podamos compartir con otros. Porque bien sabemos que hay muchos que todavía no conocen los caminos de Dios. Quizás habrán escuchado a largos, ¿no? A pocos ratos, pero no, digamos, nadie lo ha hecho entender
entender por qué, cómo, ni cuándo se van a ejecutar las leyes de Dios. Bien, hermanos, espero no haberlos cansado, hermanos, porque para mí, como lo repito, es un bonito dentro de reflexión de que nosotros nos sometamos a Dios. ¿Ustedes recuerdan Daniel cuántas veces oraba al día? Él oraba, dice, 3 veces al día. ¿Ve? Porque cuando en aquel tiempo Nabucodonosor dio sus leyes de que a todo aquel que me encontraren orando a otros dioses que no fuera el rey, iban a ser echados al horno de fuego. Entonces en eso Daniel se fue, se encerró en su cuarto y abriendo las ventanas que daban para Jerusalén, dice que oraba 3 veces al día. Si nosotros tuviéramos, como dijo Jesús, tuviéramos esa fe, como un granito de mostaza, una milésima, no tuviéramos aquí, digamos, fuéramos otra cosa delante de Dios. Pero como estamos en un momento de restauración, digo que todavía tenemos esos atrasos. Pero ojalá, hermanos, que alguien de nosotros siquiera prospere y sea alguien más delante de Dios, hermanos. Y no quiero cansarles, hermanos, y espero que queden vosotros en sus corazones y lo analicen si tuvieran su Biblia que está ahorita. Bien, hermanos, hasta aquí conmigo, la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias a nuestro hermano Ricardo por sus consejos, ¿no?, de parte de nuestro Dios. No, esa es una reflexión de lealtad a Dios, ¿no es cierto? Ellos fueron leales, la madre y los 7 hijos fueron leales a Dios.